Gracias por la invitación y sobre todo gracias al Instituto Mario Amaya por estar desde hace tantos años actuando como reservorio de los valores y de la ideología del partido. Porque si cada 24 de marzo estamos acá, mucho es por esta tremenda labor que hace el Instituto, así que gracias por eso. Y sepan que por delante tienen mucho mayor trabajo todavía porque, como bien se decía recién, parecía que había algunas discusiones que estaban superadas, pero lamentablemente tenemos que volver sobre estas viejas discusiones. Permítanme contarles una anécdota. Ayer cuando la militante que me hace las redes sociales me pregunta, ¿vamos a publicar algo mañana? Le digo, sí, por supuesto. Le dije, vamos a sacar algo. Le pasé algún contenido de texto y luego ella me pasa la propuesta de lo que teníamos que publicar. Y dentro de eso, en el graph pone el logo de las Madres de Plaza de Mayo, el pañuelo. Yo le dije, sí, metele, sacalo, así como estaba. Hoy cuando entro a ver la publicación, uno de los primeros comentarios era de un dirigente radical del interior de Formosa, diciendo, ese logo del pañuelito. Y esto me llevó a la reflexión y por supuesto le tuve que contestar a este dirigente, porque es un dirigente de nuestro partido, que lamentablemente creo que expresa el pensamiento de muchos otros, que sobre todo en este último tiempo ha empezado a tomar cuerpo y que no tenemos que consentir. Pero creo que la responsabilidad no es solo de él, también están los responsables, y esta fue la respuesta que le di, explicándole que ese pañuelo blanco es el símbolo de un grupo de madres que cuando muchos estaban escondidos en sus casas, ellas estuvieron en la Plaza de Mayo, poniendo el cuerpo y jugándose la vida en contra de la dictadura. Y que ese valor, esa valentía, ese coraje y esos ovarios no puede ser ensuciado por la utilización política que otros pícaros vinieron después a hacer años luego. Pero esta discusión la tenemos que dar porque las dos cosas han pasado. Porque también es cierto, y tenemos que decirlo claro, que la utilización de la bandera de los derechos humanos por algunos pícaros terminó afectando la universalidad y el consenso que teníamos respecto a los valores de los derechos humanos. Y esta es parte de la discusión que nos debemos. Y por eso es tan importante que estemos aquí. Y tenemos que dar esta discusión, porque como decía el otro día hablando con un periodista hoy, y lo decía de alguna manera Rocío también en su introducción, estas discusiones no tienen que ver con el pasado, estas discusiones tienen que ver con el presente, porque nuevamente los valores de la democracia, que tienen que ver con las reglas del juego, pero que tienen que ver también con los valores sustanciales acerca de la solidaridad y la justicia social, están puestas en discusión, porque hoy hay muchos sectores de la vida política que han venido a cuestionar el valor de la solidaridad y de la fraternidad y quieren convertir a la sociedad en una lucha de salvajes donde gana el más fuerte. Y claramente la Unión Cívica Radical, por mandato histórico y por convicción ideológica, somos la expresión de otros valores. Somos la expresión de los valores de la solidaridad, de la empatía, de tenderle la mano al que está mal, de parar en el camino y llevar al que se ha quedado solo al costado del camino. Eso es la Unión Cívica Radical. Y hay que estar dispuestos, como dijo alguna vez Alfonsín, hay que estar dispuestos a pagar los costos políticos que esto implica y dar las discusiones necesarias. Esto es lo que hizo Alfonsín, porque sepamos, la política de derechos humanos en el año 83-84 no era una política popular, no había consenso social, más bien lo contrario, se requirió de enorme valentía de asumir el costo de pagar en las urnas esas políticas. Pero ahí estuvo Alfonsín diciendo, esto es lo que está bien, esto es lo que tenemos que hacer, así vamos a construir un futuro para este país. Y hoy esto es lo que nos falta. Esto es lo que hoy le falta a la Unión Cívica Radical. Le falta valentía para llevar a los hechos el riesgo electoral. Y por eso
felicitar a Martín, con quien tengo diferencias y seguramente si nos sentamos mano a mano vamos a discutir. Pero tuvo la valentía de decir con voz fuerte y clara desde el primer día, cuando muchos otros se callaban, las cosas que el gobierno estaba haciendo mal. Y no ha sido el único, otros hemos hecho lo mismo. Créanme que a mí cada dirigente radical, salvo algunas excepciones de Formosa, me puteaba cada vez que hablaba cuando lo criticaba el presidente. Recién ahora empieza a cambiar, recién ahora donde la perversidad, la mentira, la inmoralidad profunda de este gobierno empieza a verse más claro, empiezan a aparecer algunas voces. Pero lamentablemente, quienes mayores responsabilidades políticas tienen son los que más arrastrados están frente al gobierno. Quienes deberían ser referentes son los que se callan y negocian acuerdos electorales impúdicos, inaceptables. No hay modo alguno desde nuestra historia, desde nuestras raíces, de nuestra ideología, que hagamos un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. No hay modo. No hay modo. El que hace esto traiciona las raíces profundas del radicalismo, pero sus propias raíces. Nosotros somos otra cosa. ¿Y sabe qué pasa? Que no, si perdemos elecciones, pero nos mantenemos firmes en los principios, vamos a tener una nueva posibilidad. Pero a los que pierdan las elecciones o las ganen de corto plazo en acuerdos espurios e inexplicables políticamente, están condenados a desaparecer. Estamos viviendo un momento extremadamente difícil. El sistema democrático está en juego. El sistema democrático está en juego. Las reglas de convivencia democrática están puestas en tensión. Hemos visualizado en la Cámara de Diputados hechos de violencia física extrema, desde un diputado radical que fue atacado físicamente por un funcionario del gobierno, hasta diputados del propio bloque oficialista retirados por la fuerza de sus bancas. Eso ha pasado. Y a esto le sumamos un discurso presidencial y de los ministros reivindicando la dictadura en sus diversas maneras. Un asesor presidencial que habla de desapariciones. Ayer lo escuchaba el candidato Esper hablando de nuevo, usando la palabra desaparición. Y yo creo que no es casual. Hay el intento de avanzar sobre las instituciones de la democracia. Depende de nosotros pararlo. Y somos pocos, pero les puedo asegurar que vamos a tener éxito, porque tenemos la fortaleza que nos da la pertenencia a este partido histórico y la fuerza de nuestras convicciones. Así que adelante, radicales. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay que salir a juntarse con los que piensan parecido. Hay que salvar la democracia y el Estado de Derecho. Ese es nuestro desafío. Gracias.